Podcast de Teo Cotidiana, episodio 5, No peques más. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Hagamos este ejercicio mental en el que vos estudiaste durante muchísimos años teología. Pasaste por los maestros más tesos de la teología, tenés varios grados, tenés tu pregrado, tenés estudios de maestría, tenés estudios doctorales, hiciste investigaciones gigantes para demostrar tus puntos de vista y de un momento a otro aparece en el mapa un campesino de un territorio no muy reconocido, por allá en el norte, en alguna parte, una aldea X, y cuentan compañeros del estudio, compañeros de investigaciones que están allá en esos territorios, que ese campesino que toda la vida ha trabajado como labriego, que nunca ha estudiado para ser maestro como vos, está yendo de pueblo en pueblo predicando algo que a la gente le encanta, les está ayudando a estar sanados. Cuando él llega y pone las manos y dice cosas, ya la enfermedad no está, y está explicando a su manera, de formas diferentes a como convencionalmente te habían dicho que algo se debía interpretar, y la gente se ha dedicado a seguirlo, a admirarlo, a hablar maravillas de él, y también lo han nombrado, lo reconocen como maestro, como si él hubiera estudiado todo lo que vos estudiaste, como si él hubiera hecho todas las investigaciones que vos hiciste. La gente está diciendo que él tiene tu mismo nivel, tu mismo estatus de conocimiento. Eso es más o menos lo que estaba pasando con Jesús en el Evangelio y con los fariseos y los escribas. Ser escriba y ser fariseo no surge de la noche a la mañana. Es gente que ha sido muy estudiada, ha sido especializada en el estudio de cómo se interpretan los escritos que el pueblo judío ha reconocido como lo que Dios tiene para enseñarle al pueblo, lo que Dios tiene para comandar del pueblo, lo que Dios tiene por decirle al pueblo. Los fariseos y los escribas son gente que ha estudiado mucho durante toda la vida y han pasado de escuela en escuela, de ideas en ideas, han hecho investigaciones, propuesto sus propios postulados para determinar cómo, de qué manera un texto de la escritura antigua debe ser o no debe ser entendido y aplicado. Y Jesús es este campesino judío del norte, de una aldea desconocida, de una aldea de la que no tenemos muchas referencias aparte de los escritos del Evangelio. No hay muchos escritos judíos que hablaran de la existencia de esa aldea más que en los escritos del Evangelio, donde cuentan de dónde venía Jesús. Es una aldea pequeña cerca a una ciudad que se llama Séforis, una ciudad que fue destruida por los romanos cuando Jesús era un niño, porque en esa ciudad, en ese territorio, era muy usual que hubiesen levantamientos de personas en contra de la idea del Imperio Romano y a favor de ideas mesiánicas, ¿no? Ellos tenían muy metido en el corazón y en la vida y en la mente y en las fuerzas que Dios iba a levantar a un Mesías que los iba a librar de la fuerza del Imperio Romano, iba a dirigir a un ejército de personas y pues iba a pelear en contra del ejército romano e iba a ganar. En Séforis se levantó uno de esos mesías que la gente reconoció, que levantó la voz en contra del Imperio Romano, y el Imperio Romano mandó a sus tropas, mandó a su ejército y acabó con esa ciudad. Nazaret quedaba a unos kilómetros no muy distante de la ciudad de Séforis. Pero Nazaret no es una aldea muy reconocida. Nazaret es una aldea poco mencionada, poco importante, de donde no puede salir algo muy bueno. Y de ahí sale Jesús, que va de aldea en aldea, que va sanando personas, que va profetizando el final de todas las cosas, que va diciendo que van a ocurrir una suerte de señales antes del fin de todo, no
a nuestra manera del fin, sino a la manera del fin de los profetas apocalípticos de la época de Jesús. Un fin en el que todas las estructuras conocidas iban a cesar y pues iba a venir el ungido de Dios, iba a tomar el control de todas las cosas y su reino iba a ser un reino justo en el que se viera prosperidad, en el que se viera abundancia, en el que los que viven mal iban a tener bienestar, en el que se iba a tener cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los niños, todo este grupo de personas que socialmente se habían descuidado, y todo lo malo, las violaciones, las intromisiones de violencia, la espada de Roma iba a cesar frente a este Mesías prometido por Dios. Jesús iba de aldea en aldea contando que ya estaba listo el fin, sanaba a las personas, las libertaba de opresiones de espíritus, de demonios que los atormentaban, y enseñaba por medio de parábolas, por medio de unos cuentos, su idea del reino de Dios, de la venida del reino de Dios, de lo que él pensaba que significaban los escritos antiguos. Y eso chocó mucho con los maestros que se habían formado durante toda la vida, durante un montón de tiempo, para ser maestros. Jesús lo que hizo durante todo ese tiempo, mientras otros estaban formando como maestros, fue trabajar, vender su fuerza de trabajo. Hemos traducido como carpintero, tectón. Tectón era un trabajo de los sin tierra. El Imperio Romano tenía la idea de que los lugares que ocupaba, la tierra de esos lugares le pertenecía al imperio, y el imperio permitía que los campesinos siguieran trabajando en esas tierras, pero esos campesinos tenían que dar un impuesto alto por trabajar en esas tierras y por el producto que salía de esas tierras. Muchos campesinos habían perdido sus tierras porque los impuestos eran muy altos, a veces las cosechas no daban lo que se supone que deberían dar, y sin embargo tenían que pagar esos impuestos altos por ocupar la tierra que en la mentalidad romana le pertenecía al imperio. Habían malas cosechas y entonces los campesinos hacían préstamos para sobrellevar la mala cosecha, y en algún momento los alcanzaban los impuestos y los intereses sobre esos préstamos, y los alcanzaba el hecho de que no podían sostener lo que les estaban pidiendo, cobrando por trabajar en esa tierra. Y el Imperio Romano, funcionarios del Imperio Romano, tomaban esas tierras para sí y hacían que el campesino se desplazara de esas tierras. En esa lógica de la entrada del Imperio Romano y personas que están perdiendo sus tierras, el tectón aparece como una alternativa a las personas que ya no tienen un lugar propio. En la mentalidad judía, esas tierras no le pertenecen a las personas, sino que le pertenecen a Dios, y Dios las reparte para su pueblo de una forma equitativa, de una forma equilibrada. Las personas que han perdido la administración sobre esas tierras que creen que le pertenece a Dios, empiezan a vender su fuerza de trabajo para diferentes tipos de funciones. Los tectón podían reparar casas, trabajar madera, trabajar recogiendo las cosechas de tierras de otras personas que no las habían perdido, o de tierras que había tomado para sí el Imperio Romano y pues había que cultivarlas. Entonces tenían personas administrando esas tierras, cultivando esas tierras, y los tectón eran pagados por recoger esas cosechas. Algunas personas algunos tectón pudieron haber trabajado en Séforis, en la reconstrucción de Séforis más adelante. Coincide con la época en que Jesús estaba trabajando como tectón. Le pagaban a las personas jornales para hacer trabajo de constructor raso. Eso eran los tectones. Jesús se la pasó toda la vida siendo tectón, y de un momento a otro apareció siendo reconocido por las personas. Es un título popular, es algo que las personas reconocen de él. Empiezan a decir que él es un rabino, él es un maestro de la ley. Y entonces, claro, los que estudiaron toda la vida para eso no estaban de acuerdo con que un campesino judío, tectón, un sin tierra, fuera reconocido entre los maestros, y con constancia estaban buscándole la caída. El Evangelio nos cuenta que con constancia los fariseos y los escribas estaban tentándolo. Estaban buscando una forma en que él se equivocara para demostrarle al pueblo que ese que reconocen como maestro no era tan inteligente, no era tan sabio como todos lo estaban diciendo.
Y en una de esas, una vez que Jesús estaba en el templo de Jerusalén, no es muy usual que Jesús entre a la ciudad, lo usual es que Jesús se quede afuera en las entradas de la ciudad donde existen los enfermos, donde están los leprosos, es allá donde Jesús suele frecuentar las ciudades, pero en esta ocasión Jesús está dentro de la ciudad, en el templo, está con sus discípulos y llega una horda de fariseos, de escribas, de personas del pueblo que habían encontrado infraganti a una mujer teniendo sexo con alguien que no era su esposo, a una adúltera. Todo está ocurriendo dentro de un contexto específico de los rituales judíos. Se había terminado la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. El último día de la fiesta de los tabernáculos, las personas bajaban al río, tomaban agua del río y se devolvían para el templo para regar el agua en el altar. Y ese día en que las personas estaban regando el agua en el altar fue que Jesús dio un sermón muy bonito en el que les cuenta: yo soy el agua de vida, yo soy el agua que genera vida. Si vienen a mí, no van a tener sed nunca más. Y ese es el contexto en el que todo esto está pasando con la mujer adúltera. Cuenta el Evangelio que probando a Jesús, tentando a Jesús, queriendo corchar a Jesús, llegan los fariseos con la mujer adúltera que encuentran infraganti adulterando y le preguntan qué es lo que se debe hacer, porque según las escrituras hay que apedrearla. Jesús lo que hace es escribir en el suelo, escribir en la tierra. Existe este pasaje de Jeremías en el que Dios a través del profeta está prometiendo que un tipo de personas va a desaparecer como palabras escritas en polvo, palabras escritas en tierra, porque no aceptaron, porque rechazaron, porque no reconocieron, porque se alejaron del Señor, el agua de vida. Y si tenemos en cuenta que todo esto está ocurriendo por los días en que todo el pueblo estaba llevando el agua del río al altar para ser regada, para culminar la fiesta de Sukkot, y Jesús dio este sermón así gigante en el que dice: yo soy el manantial de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el agua a través de la que ustedes van a dejar de tener sed, el agua a través de la cual ustedes van a ser florecidos, yo soy el agua que los va a sustentar. Es claro que Jesús, al escribir en tierra, al escribir en el polvo, lo que está diciéndole a estos que están acusando a la mujer pecadora, a la mujer adúltera, es que ellos son esos de los que se habla en los escritos de Jeremías, van a desaparecer porque rechazaron, porque ignoraron, porque se alejaron del manantial de vida, Jesús, sus enseñanzas, sus ideas. Y los fariseos insisten: ¿qué debemos hacer con esta mujer? La ley dice que hay que apedrearla y toda la horda estaba lista para matarla, para darle fin a la vida porque pues había pecado, era una mujer pecadora y tenía que ser erradicada del pueblo porque iba a llenar al pueblo de las impurezas de una adúltera. Y Jesús los mira y les dice esta famosa frase preciosa: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hace una confrontación interna, no a la mujer que llevan, no a la mujer que había sido encontrada en pecado, no a la mujer que debía morir porque la ley dice que una mujer adúltera debe morir, sino a ellos que la están acusando con la ley en la mano. Legalmente esa mujer debía morir y Jesús no la confronta a ella, sino que los confronta a ellos en el pecado de ellos. ¿Quién de ustedes no ha pecado? ¿Quién de ustedes no ha fallado? Pecar viene del griego hamartía. Hamartía significa errar en el blanco. ¿Quién de ustedes no ha errado en el blanco? Cuenta el Evangelio que poco a poco la horda se fue yendo. Y al final nos explica el autor: queda ella y él. Quedan Jesús y la mujer. Para mí ese es un punto importante. Porque usualmente eso que Jesús le dijo a la mujer se nos ha convertido hoy en una bandera de la horda acusadora, una bandera de la horda que quiere vivir acusando a las personas que pecan, porque es que la Biblia dice que eso es pecado y ustedes tienen que arrepentirse de su pecado porque si no se van a ir para el infierno, y pues tenemos las piedras
en la boca, porque ya no podemos matar a las personas, ya no es legal matar a las personas, entonces llenamos nuestros discursos de piedras que nos gusta sacar cuando el otro peca, diferente de mí, porque pues claro, el pecado importante es el del otro y no el mío, y el autor del Evangelio nos hace saber que luego de que Jesús confronta a la horda en su propio pecado, ella queda a solas con Jesús. Y a solas con Jesús, lo primero que ocurre es que Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer le contesta, ya no están, se fueron. Lo que Jesús les dijo hizo que se confrontaran en lo que ellos mismos eran, en su realidad moral, en su realidad espiritual, en su corazón. Y Jesús la mira y a solas, sin la horda acusadora, sin que los acusadores estén presentes, ellos ya se dispersaron. Jesús la mira y le dice, yo tampoco te condeno. El único que podía tirar la piedra, el único que no cargaba con pecado, el único que podía coger la autoridad de la ley porque estaba puro, porque no había pecado en él, le dice, yo tampoco. Yo que puedo coger la piedra y matarte. Yo que tengo cómo acusarte. Yo tampoco te condeno. Eso es uno de los mensajes importantes para nuestra vida, en medio de las acusaciones que nos llega de la iglesia, de personas que ni siquiera conocen nuestra vida, pero porque creen que hacemos esta o esta otra cosa mal, viven señalándonos, enjuiciándonos, recordándonos que no podemos o no debemos seguir pecando. Jesús nos mira en medio de todas las acusaciones, en medio de todos los señalamientos, nos mira en la intimidad y nos dice, yo no te condeno, yo te puedo condenar, yo tengo la autoridad moral para condenarte y yo no te condeno. Y lo siguiente que hace Jesús es una invitación, sí, a no pecar. Pero esa invitación no viene de parte de los acusadores. Esa invitación viene de parte de Jesús cuando los acusadores ya están dispersados, cuando ya Jesús ha confrontado a los que nos estaban acusando por pecar, esos ya se fueron, y en la intimidad del Evangelio, en la intimidad de estar con Jesús, Jesús nos invita a no pecar más. El problema es que ese no peques más aparece en la boca de los acusadores como piedra que quiere matar al que está pecando, que quiere acusar, señalar, llegar con el rigor de las escrituras y decir es que usted es un pecador, es que usted está manchando la pureza de las escrituras, de la santidad, de bla 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 bla. Y el Evangelio nos invita a reconsiderar esto y a recordar que el vete y no peques más es lo que Jesús le dice a la mujer en la intimidad, cuando se quedan a solas, no como una voz de acusación, sino como una voz de reflexión, una invitación. Primero fue el yo no te condeno y después el no peques más. Es decir, el yo no te condeno de Jesús no depende del no peques más. El yo no te condeno de Jesús no es la consecuencia del no peques más. Al contrario, el no peques más es consecuencial al ni yo te condeno. Yo tampoco te condeno. Es cuando vemos el perdón de Dios. Es cuando nos encontramos con el abrazo perdonador de Jesús, de Dios, que toma sentido la invitación a no seguir pecando. Es en el camino de cotidianamente encontrarnos con Jesús, con Dios, con la misericordia de la eternidad que nos mira en medio de nuestro pecado, que nos mira en medio de nuestras fallas, que nos abraza, que como consecuencia viene el no peques más. Nos han señalado, te han señalado, nos han acusado, te han acusado, incluso siendo cierto eso, que hemos pecado. Jesús dispersa a los acusadores, dispersa a quienes nos enjuician, nos mira a los ojos a solas, nos dice, te dice, yo tampoco te condeno. Y nos invita a vivir una vida donde el no peques más es una consecuencia de vivir el abrazo perdonador de Dios.
Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.